Ya, voy a comenzar. Ahora sí, ¿se ve, cierto? Sí. Ya, Sí, sí que se ve. ya, súper. Ya. Entonces, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la penúltima sesión de esta tutoría base de química. Y en esta oportunidad vamos a hablar, ¿no es cierto?, de el pH, los ácidos y las bases. Principalmente identificar qué es un ácido, qué es una base y cuáles son, ¿no es cierto?, las importancias que tienen estos conceptos. Técnicamente, un ácido es una solución que tiene ciertas características físicas y químicas que nosotros podemos identificar frente en nuestro día a día, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que las sustancias ácidas son relativamente agrias, como el jugo de limón o el jugo de naranja. Las bases, por otro lado, tienden a ser jabonosas, ¿no es cierto? Tienen una serie de características que nos permiten identificarlos como ácido y base. Pero desde un punto de vista químico, la definición de un ácido o una base puede variar. En este caso, existen múltiples definiciones de ácidos y bases. ¿Ya? La primera definición química, propiamente tal, de un ácido, es la definición de Arrhenius, la cual establece que cualquier sustancia que esté en disolución acuosa cede protones de hidrógeno, ¿ya? Como el ácido clorhídrico, ¿cierto? El ácido clorhídrico se separa en ion cloruro y el protón de hidrógeno, mientras que las bases, ¿no es cierto?, serían sustancias que en disolución acuosa liberan hidroxilo, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, estas moléculas de OH con carga negativa que son propias de ciertas bases, principalmente bases fuertes. Si bien esta definición es bastante útil, no es completa, ¿ya? Porque hay muchos compuestos químicos que tienen propiedades ácido-base que no obedecen necesariamente a la presencia de un ion hidróxido o un protón de hidrógeno. Y es por eso que, unos años después, aparece la definición de dos científicos, la definición de Bronsted y Lowry, en la cual se define, ¿no es cierto?, que un ácido es una especie que cede un protón y las bases, ¿no es cierto?, son aquellas que son capaces de aceptar un protón. Por ejemplo, el caso del amoníaco. El amoníaco puede aceptar un protón del agua y transformarse en amonio o ion amonio, que está representado en la reacción que está en la esquina inferior derecha, y en donde, ¿no es cierto?, este ion hidrógeno, NH4, tiene propiedades de carácter ácido, ¿ya? Y no, ¿no es cierto?, y el amoníaco, por su parte, ¿no es cierto?, que es NH3, se comporta como una base a pesar de que no tiene un OH o no libera un OH. De esta definición de Bronsted y Lowry aparecen los conceptos de ácido y base conjugada. Básicamente, cuando un ácido libera su protón y lo cede a la base, el producto de la liberación de ese protón se conoce como base conjugada. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, el amoníaco es una base y al ceder su protón, al recibir un protón, el NH4, el amonio, se transforma en el ácido conjugado de esa base. La definición más moderna es la definición de Lewis, en la cual ya no hablamos de protones de hidrógeno, sino que hablamos, ¿no es cierto?, de electrones. Se entiende como un ácido aquella especie que puede aceptar un par electrónico y una base aquella que puede ceder pares de electrones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en el caso de una sustancia que acepta un protón de hidrógeno, necesita necesariamente un par de electrones no compartidos para poder aceptar ese protón de hidrógeno, como en el caso del amoníaco. Para que el amoníaco se transforme en amonio, debe aceptar un protón de hidrógeno. Y en este caso, el nitrógeno del amoníaco, NH3, tiene un par electrónico libre, por lo tanto puede formar un enlace y formar este ion, ¿no es cierto?, amonio. Por lo tanto, actúa como una base. Otro concepto muy importante es el concepto de la autoprotólisis del agua, ¿ya? Nosotros tendemos a pensar de que
el agua es una molécula que está, ¿no es cierto?, inerte o que no sufre ningún cambio cuando está sola, ¿no es cierto?, un vaso de agua pura. Pero esto no es cierto, ¿ya? El agua constantemente está disociándose, es decir, las moléculas de agua pueden cederse un protón mutuamente y transformarse en un ion hidronio, H3O con carga positiva, y un ion hidroxilo, OH. Pero evidentemente esto es reversible por los conceptos que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, de la constante de equilibrio. Por lo tanto, este proceso de disociación de las moléculas de agua está en un equilibrio, es decir, las moléculas de agua se están rompiendo y se están volviendo a formar constantemente, ¿ya? Están en equilibrio. Como vimos la semana pasada, podemos definir una constante de equilibrio como el producto de las concentraciones de los productos dividida por la concentración de los reactivos. Si definimos, ¿no es cierto?, esto como una constante, podemos definir que la constante del agua, o el K sub water, que es KW, es el producto de la concentración de los protones y de los hidróxidos, ¿no es cierto?, que están en solución. De aquí podemos derivar el concepto de el P, ¿no es cierto?, el P del pH, pOH o pK sub A. En términos matemáticos, cuando nosotros hablamos de pH, que es un concepto que todos conocemos porque muchos productos, ¿no es cierto?, cosméticos tienen un determinado pH o muchas soluciones tienen un determinado pH, matemáticamente se define como un menos logaritmo de la concentración de algo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, Px corresponde al menos logaritmo de x. Por lo tanto, el pH es el menos logaritmo de la concentración de los protones de hidrógeno. El pOH es el menos logaritmo de la concentración de hidroxilo. Y el pK sub water es el menos logaritmo de la constante del agua. En este caso, la constante del agua es 10 elevado a menos 14. Por lo tanto, al aplicar el menos logaritmo, vamos a obtener un número entero, que es 14. Por lo tanto, el pK sub water corresponde a un término numérico, ¿no es cierto?, que son 14, que obedece al número 14. Un concepto muy importante es que la sumatoria de una solución del pH y el pOH en una solución acuosa siempre va a ser 14, por definición. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos determinar el pH y el pOH de una solución porque sabemos, ¿no es cierto?, que la sumatoria de ambos es 14. Por lo tanto, si yo sé que el pH de una solución es 7, su pOH también es 7, porque 7 más 7 son 14. Gracias a esta definición de ácido y base, podemos entender, ¿no es cierto?, desde un punto de vista químico, el concepto de acidez y basicidad, o también llamado alcalinidad, ¿ya? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una pila alcalina, estamos hablando de una pila de carácter básico. Cuando nosotros hablamos de una solución ácida, hablamos de una solución que tiene una concentración de protones de hidrógeno o de ion hidronio mayor que la concentración de hidroxilo. Por lo tanto, el logaritmo de eso va a ser un número menor que 7. ¿Ya? El pH va a ser menor que 7. Una solución neutra, como el agua, tiene un pH 7, porque la concentración de hidroxilo y de ion hidronio están en la misma cantidad. Por lo tanto, 7 más 7 dan 14. Y la disolución básica es aquella solución en donde la concentración de hidroxilo es mayor que la concentración de hidrógeno. Nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, en términos de las bases, los ácidos y las bases de Arrhenius, que son las más fáciles de entender, ¿ya? Pero no tenemos que olvidarnos de la definición de las otras definiciones de ácido y base. Entonces, en la química nosotros nos podemos encontrar con distintos tipos de ácidos y distintos tipos de bases. Las más simples de entender son los ácidos y las bases fuertes. Se define un ácido o una base fuerte a aquel ácido o aquella base que se disocia completamente en agua. Eso quiere decir que cuando nosotros agregamos el ácido, se descompone o se desarma, en términos sencillos, ¿no es cierto?, en protón de hidrógeno y en el ion
complementario. Un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se disocia en protón de hidrógeno y en ion cloruro. Y tiene la característica de que para los ácidos, su constante de acidez, que es una constante de equilibrio, es mayor que 1. Mientras que una base fuerte tiene una K sub B, que es una constante de basicidad, mayor que 1. Por lo tanto, si la base, perdón, y el ácido se disocian completamente, la concentración de ácido que nosotros preparamos o que tenemos va a ser equivalente a la concentración de protones que tenemos en solución, porque se disocian completamente. Un ácido monoprótico, que solo tiene un protón de hidrógeno, se disocia y libera su protón completamente. Por lo tanto, para determinar el pH de una solución de un ácido fuerte o una base fuerte, simplemente tenemos que aplicar el menos logaritmo de la concentración del ácido. Y para el caso del pOH, va a ser el menos logaritmo de la concentración de la base, porque se disocian completamente. Tomemos el siguiente ejemplo. Calculemos el pH y el pOH de una solución de ácido clorhídrico, 0,1 molar, y de hidróxido de sodio, 0,05 molar respectivamente. En este caso, como no nos dicen en la constante de acidez, consideramos que estos son ácidos y bases fuertes. Como dijimos anteriormente, la concentración del ácido va a ser exactamente igual a la concentración del protón de hidrógeno que es liberado, porque se disocia completamente. Por tanto, para calcular el pH simplemente le vamos a tener que calcular el menos logaritmo de la concentración del ácido. Y en el caso de la base fuerte, que es el hidróxido de sodio, simplemente el menos logaritmo de la concentración de la base. Si ingresamos los valores, ¿no es cierto?, a una calculadora, vamos a obtener que el pH del ácido clorhídrico 0,1 molar es 1 y el pOH de una solución de hidróxido de sodio 0,05 molar es 1,3. Es decir, son valores muy bajos. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y tiene un pH muy pequeño, en comparación, por ejemplo, al jugo de limón, que no es tan fuerte. Gracias a este concepto, podemos definir, ¿no es cierto?, también aquellos que son ácidos y bases débiles. En este caso, un ácido o una base débil es aquel que no está disociado completamente. Es decir, cuando disociamos el ácido fuerte, perdón, el ácido débil en agua, una parte del ácido se va a disociar en protón de hidrógeno o en ion hidronio, en la base conjugada, y va a haber un resto del ácido que no se va a disociar. Por lo tanto, ya no podemos decir que la concentración disociada del protón de hidrógeno va a ser exactamente igual a la concentración del ácido. Eso solo aplica para los ácidos y las bases fuertes. En este caso, la constante de acidez es menor que 1 para los ácidos y para las bases su constante de basicidad es menor que 1, ¿ya?, a diferencia de los ácidos y las bases fuertes. La pregunta es, ¿cómo podemos calcular el pH de un ácido fuerte, débil o una base débil? Y aquí tenemos dos opciones. Primero, podemos aplicar una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática obedece, ¿no es cierto?, a la expresión que nosotros obtenemos al reemplazar la disociación en una fórmula cuadrática, ¿no es cierto?, que es x al cuadrado más la concentración del ácido por x menos la constante del ácido por la concentración del ácido. Si ustedes se dan cuenta, esto es una ecuación cuadrática. Obedece a la ecuación cuadrática que ustedes tienen que estar viendo o han visto en el módulo de matemáticas. Por lo tanto, si ustedes reemplazan los valores correspondientes, van a encontrar el resultado de la concentración de los protones de hidrógeno y con eso calcular el pH. La otra alternativa, que es mucho más fácil, es hacer una aproximación. En este caso, si la concentración del ácido es mucho mayor que 500 veces la constante de acidez del ácido o la concentración de la base 500 veces mayor que 500 veces la constante de basicidad,
podemos aplicar la aproximación donde X es igual a la raíz de la constante de acidez por la concentración del ácido, que es mucho más fácil de calcular que aplicar la ecuación cuadrática. El valor de X en ambas ecuaciones va a representar la concentración de protones de hidrógeno. Por lo tanto, ese valor de X que nosotros vamos a obtener, tenemos que aplicar el menos logaritmo para saber el pH. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Calculemos el pH de una solución de ácido acético, 0,1 molar, con una constante de acidez 1,8 por 10 a la menos 5. En este caso, la constante de acidez es menor que 1. ¿Ya? Acuérdense que un número elevado a un número negativo es un decimal, es 0,0000001.18 en este caso. Es un número con muchos ceros a la izquierda. Por lo tanto, es un valor menor que 1. Intentemos aplicar la ecuación de aproximación. Si nosotros reemplazamos la concentración del ácido y el K sub A, y el K sub A lo multiplicamos por 500, vamos a darnos cuenta que ese valor es 0,009, un valor mucho más pequeño que la concentración del ácido, que es 0,1. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación de aproximación, porque cumple la regla que nosotros habíamos dado como opción alternativa, que era la opción B. Entonces, si reemplazamos el valor de K sub A y de C sub A en la raíz, vamos a obtener que el valor de X es 1,34 por 10 a la menos 3. Esto es la concentración de los protones del ácido acético. Por lo tanto, para obtener el pH, vamos a tener que aplicar el menos logaritmo de 1,34 por 10 a la menos 3. En este caso, creo que no se anotó correctamente. Lo voy a reemplazar. No se puede. Pero este es 1,3 por 10, ¿no es cierto? Elevado a menos 3. Por 10 a la menos 3. Y si aplicamos el logaritmo de eso, vamos a obtener que el valor del pH es 2,87. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos aplicado la ecuación cuadrática? En este caso, hubiéramos tenido que reemplazar los valores de K sub A en la ecuación y el valor de C sub A. Al final hubiéramos obtenido esta ecuación cuadrática que puede parecer un poco amenazante, pero simplemente es reemplazar estos valores en la ecuación de la fórmula de la cuadrática. En este caso, el valor de A es 1. Acá hay un 1, pero que no se anota. Por lo tanto, este es el valor de A. Este valor que acompaña a la X es el valor de B. Y el producto de K sub A por C sub A es el valor de C. Por lo tanto, reemplazados en una ecuación cuadrática, vamos a obtener esta ecuación. Y si ingresamos ese valor a la calculadora, vamos a obtener dos valores. Las ecuaciones cuadráticas siempre entregan dos valores de X. Uno de esos resultados va a ser negativo. Ese valor se ignora porque no tiene significancia física. Es decir, jamás vamos a encontrar una concentración negativa. Algo no puede ser menor que 0. Y el otro valor va a ser un valor positivo. El valor positivo es 1,3 por 10 elevado a menos 3. Que va a ser la concentración de protones de hidrógeno. Reemplazando ese valor en el menos logaritmo, vamos a obtener que el pH es 2,87, que es el mismo resultado que obtuvimos con la aproximación. Es importante destacar que si la aproximación no se cumple, tenemos que obligatoriamente utilizar la ecuación cuadrática para obtener el valor de X y así obtener, ¿no es cierto?, el valor del pH. Dicho esto, el último concepto que quiero explicar en esta sesión es el concepto de una solución buffer, también llamada solución amortiguadora.
Una solución buffer o amortiguadora es una solución que tiene simultáneamente una base débil o un ácido débil y su par conjugado, es decir, tiene el ácido y tiene la sal de la misma especie. Por ejemplo, si tenemos un ácido, HA, que es un ácido débil, en solución junto con la sal, que es su par conjugado, vamos a tener una solución buffer, es decir, una solución amortiguadora. Lo mismo que una base débil y la sal de su par conjugado. ¿Cuál es la idea? Bueno, un ejemplo de esto es el ácido acético y el acetato de sodio. El ácido acético es el ácido y el acetato de sodio corresponde a la sal de este ácido, que es, ¿no es cierto?, en medio acuoso, el ion acetato. Por lo tanto, si tenemos una solución con ambas especies, lo que vamos a obtener es una solución amortiguadora. ¿Cuál es la importancia de las soluciones amortiguadoras? Las soluciones amortiguadoras permiten mantener el pH relativamente constante si nosotros agregamos soluciones ácidas o soluciones básicas. Es decir, a medida que agregamos ácidos o agregamos bases, la concentración de ambas especies tiende a mantenerse constante, lo que mantiene el pH relativamente estable. Esto es sumamente importante para el mundo de la química, pero también para el mundo de la biología. La sangre es un buffer, es una solución amortiguadora. En este caso, la sangre tiene la capacidad de mantener un pH relativamente estable a pesar de que existan cambios en la concentración de hidroxilo o de protones de hidrógeno en nuestro interior. Por lo tanto, nuestro nivel de acidez y basicidad no cambia demasiado, por lo menos. Y en términos matemáticos, una solución buffer se puede calcular utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación relaciona la concentración de la sal y la concentración del ácido. Por ejemplo, el pH de una solución de un buffer 0,1 molar de acetato de sodio y 0,5 molar de ácido acético, ambos en el mismo recipiente. El K sub A de ambos corresponde a 1,8 por 10 elevado a menos 5. Si reemplazamos el pK sub A, que sería menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5, vamos a obtener un pH de 4,7. Más el logaritmo de las concentraciones de la sal, que es el acetato de sodio, 0,1 molar, y la del ácido, 0,5 molar. Por lo tanto, al ingresar estos valores a la calculadora, vamos a obtener que la solución va a tener un pH igual a 4. Este corresponde a los contenidos del módulo de química para la unidad 11. Antes de terminar con la sesión, me gustaría solicitarles que llenen esta encuesta, ¿ya?, que es una encuesta de satisfacción para la evaluación de los talleres que hemos estado realizando durante todo este semestre. Les pedimos encarecidamente que los completen para poder obtener una retroalimentación y mejorar progresivamente las clases o las explicaciones que se dan en este curso. Para esta actividad también tenemos una guía que esperamos que puedan realizar. Esta guía se encuentra disponible en el Classroom, Google Forms, y va a estar disponible de miércoles a domingo para que completen y puedan practicar, ¿no es cierto?, el uso de las fórmulas y las ecuaciones que hemos visto en esta clase. Muchas gracias por su asistencia y esperamos vernos la próxima semana, que sería la última sesión del programa base del módulo de química. Muchas gracias.